Bien, continuamos con la segunda parte con Saúl Valdés, que nos está hablando de comunicación y el trabajo que está haciendo con los maestros de educación regular realmente, ¿verdad? Adelante, Sí, Saúl, Flor. continuamos. Y bueno, pues estábamos hablando de las dimensiones que es importante que el maestro las conozca, que el maestro las tenga claras, eh, para que pueda trabajar la lengua oral en una forma más eficiente en el aula. O sea, el conocimiento sensibiliza para la intervención y entonces entre más sepas tú de esa área, pues más podrás trabajarlo. Entonces, yo estaba terminando con la dimensión pragmática y estábamos hablando de las reglas conversacionales, terminamos con ellas. Y la otra parte que me faltó de la pragmática sería, pues, los turnos comunicativos. Y esto es muy importante porque yo veo que en las escuelas regulares, en las escuelas comunes, en la básica, en la primaria, en la secundaria, es más en la normal, en todos los niveles, se batalla con los turnos comunicativos. Bien curioso, la gente se amontona, hablan unos sobre otros, Se hablan cuando el sobrepone. maestro está diciendo. Entonces, esa parte estorba mucho para que fluya el aprendizaje en el aula. El aula tiene que estar organizada también, no callados, pero sí respetando los turnos. Entonces, yo he visto, te digo que en preescolar se batalla con eso y por eso la gente recurre a canciones para callarlos a los niños. Pero en esto del turno, el maestro tiene que hacer observaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando un niño siempre está callado, indica que siempre está cediendo el turno. O sea, no toma el turno nunca, Cierto. cede. Y lo que tiene que hacer el maestro es empujarlo gentilmente, pues para que el niño entre en acción, para que hable. Yo luego, en nivel superior, pero también en nivel primaria, antes de iniciar la clase, para darle confianza a algún alumno, le digo, eh, en alguna parte de la clase, o en 10 minutos, o en 15, o cuando yo termine la narración, te voy a preguntar tu opinión. Cuando pasen 10 minutos o cuando yo cierre la película, te voy a preguntar sobre cuáles son tus necesidades como estudiante. Entonces yo lo anticipo para que él vaya formando un guión, un breve guión y que sepa que va a entrar, pero además lo voy empujando gentilmente a que debe de participar, a que entre, tiene que practicar. Pero la contraparte de los turnos es el que siempre toma el turno. Hay Ah, alumnos muy claro. brillantes en el aula o que tienen mucha competencia comunicativa, entonces atropellan a todos y siempre quieren estar opinando. He tenido casos en un alumno que en una clase de 45 minutos da 15, 20 opiniones. Dios mío, y buenas opiniones las tienes que ir moldeando, modelando para que sirvan en la clase porque los demás no entran. Pero también igual a la entrada le tengo que decir, me gustaría que estuvieras más moderado, deja que los demás entren, no anticipes las respuestas porque le estamos preguntando a otra persona y hacer la aclaración que es muy deseable que los profes lo hagan. Esto de los turnos que digan, cuando le pregunto a Juanito, ¿quién va a contestar? Pues Juanito. Y cuando le pregunto a Martita, pues ¿quién va? Pues Marta. Entonces, nadie se robe el turno, vamos a respetarlos. Entonces, con ese tipo de indicaciones comúnmente funciona. Y cuando no funciona, no admitas al que se robó el turno, o sea, no lo atiendas en el Ok. sentido de con Ajá. él, atender su respuesta, porque lo estás alentando a que siga robándose los turnos. A ver, vamos Es a cierto. permitir, Marta tiene el turno, que ella conteste. Y si Marta se tarda, le podemos decir, Marta, te vamos a dar otro momentito más para que tú elabores tu respuesta mientras cambio con Lupe. Y entonces me voy, pero me tengo que asegurar de volver con Marta, porque ya le prometí que vamos a Que volver va a mientras tener. elabora una respuesta. Si no, muchos alumnos juegan a hacerse los oxisos, o sea, se agachan, se quedan callados y tú ya desistes, te vas, y entonces él ya no practicó y además no fuiste asertivo porque le hiciste una pregunta y él nada más se quedó callado y con eso lo resolvió. O sea, le mandas una mala señal, le dejas una mala enseñanza de que quedándose callado, volteándose para otro lado como si fuera un bebé, ya se salvó. O sea, ya no participó. Entonces, eso es muy indeseable y eso los profesores lo tienen que saber. Digo, no es algo del otro mundo. Es tan lógico que se olvida y que no se trabaja en el aula. Entonces, en esto de los turnos hay que insistir bastante. De hecho, hay dos formas muy incorrectas de quedarse con el turno en una conversación. Son incorrectas las dos, no me gusta mucho decirlas, pero las vamos a comentar para que vean que a veces ocurre que hay Claro. distorsiones en la comunicación. Mira, por ejemplo, en una conversación de uno a uno, el que grita más se queda con el turno. Inadecuado, pero así es. Permíteme, no, Es tú cierto. permíteme, no, tú permíteme. Y el que grita más Claro. se queda con el turno. También es inadecuado, pero cuando alguien no te suelta el turno, a veces hay trucos, ¿no? La otra forma que también es inadecuada para el turno es
dejar de mirar a la persona, dejar de enviarle señales, ves para otro lado, empiezas a estar atendiendo otra cosa y la persona, te tocan o te hablan, dile, pues es que no me dejas hablar, yo también quiero decir. Las dos son negativas, insisto, pero son trucos que la gente tiene luego pues para recuperar el turno. Para Yo tener el hago turno. experimentos luego con la gente, conocidos y profesores, y a veces yo volteo para otra parte y entonces ellos me tocan el hombro, algunos me hacen así, me pegan o se van girando hacia donde yo estoy viendo, buscando conservar la mirada, buscando conservar el canal comunicativo. Entonces la gente lo busca en forma natural, pero luego pues lo vamos distorsionando en el día a día porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, y por último, ya en las dimensiones, estamos en la pragmática, la última parte, ya dijimos las reglas conversacionales, ya dijimos los turnos ahora. La última es la coherencia temática. La gente luego se pierde y habla de una cosa y habla de otra y no sabe cómo cambiar pues de tema, y entonces hay que enseñarle a los alumnos cómo cambiar de tema, en otro orden de ideas, en otro orden de cosas, cambiando de tema. La gente tiene que aprender eso. Y entonces te digo que estas dimensiones es importante saberlas porque en el aula te es mucha utilidad para tú ir quirúrgicamente descartando que sí, que no tiene tu alumnado. De hecho, yo les digo, hagan una lista de todo de su alumnado. A veces no se acuerdan de los nombres estando a medio año o casi para acabar. No se, hagan una lista de los que se acuerden y mañana completan los demás. No vean sus listas de asistencia. Mañana en el día a día recuperen los nombres. Y entonces hacemos columnas. Y entonces en la primera columna, que no les he señalado, ponemos columnas, pero en la primera columna ya cuando tienen todos los nombres les digo, pongan cuál es el interés principal de este niño o niña. Y otra vez, no, pero pues no sé que a Juanito los dinosaurios y a Joaquín le gustan el fútbol, pero los demás no sé. Bueno, pues mañana lo investiga, tiene toda la semana. Entonces ya van trayendo todos los intereses, porque si no sabes qué les interesa, pues cómo hablas con ellos, o sea, qué les dices, qué les preguntas. Por supuesto. Porque yo he visto niños con problema de lenguaje que los ganchas a hablar cuando les hablas del tema de su interés, de los dinosaurios, del Pokémon, del Minecraft, del que sea, los ganchos. Sí. Entonces, ya cuando tenemos esas columnas llenas, yo les pido que todo eso que hemos hablado de las dimensiones, a grandes rasgos, lo vayan palomeando. Por ejemplo, ahorita vamos a entrar en las funciones comunicativas, que es parte de la pragmática. Yo lo manejo aparte porque esa es para mí como la Biblia en el área comunicativa. Ok. Entonces, ahorita retomo la lista, pero por ejemplo, hay por lo menos 6 funciones comunicativas, 6 funciones comunicativas, hay más, según los autores les llaman de otro modo, pero yo he acuñado 6 así muy claramente para trabajar con los maestros de primaria, y la primera es función fática. La función fática es abrir canales de comunicación, vernos a los ojos. Entonces un niño que no tiene función fática no te ve a los ojos cuando habla contigo, no te está viendo, y eso tiene muchos problemas. El asunto es que a veces modelamos nuestra articulación al ver los labios. Por ejemplo, si una maestra o una mamá dice caza, sopa, sol, pues es un modelaje que hace con el alumnado, con sus hijos. Entonces, se ocupa que los niños nos vean el rostro porque estamos modelando articulación. Cada sonido, cada fonema tiene su forma de articulación, su modo y su punto. Entonces, una S tiene su punto, una L tiene su punto, una M tiene su punto. Por eso, por ejemplo, un niño que tiene el labio hendido, la gente dice labio leporino, no me gusta, aunque los doctores dicen así, porque la palabra leporis, Flor, la palabra leporis en latín es liebre. Y entonces cuando tú dices tiene labio leporino, dices tiene labio de conejo. Entonces es como feo, es como decir tiene orejas de elefante, tiene cara de sapo. Claro, es una etiqueta. Entonces, es una etiqueta. Decimos que es una etiqueta. Y entonces yo les cuento, ¿no? Me voy a desviar un minuto para decirte esto, que creo que es importante porque lo uso en esa plática con maestros. Yo les digo que cuando estábamos en el vientre materno, todos teníamos labio hendido, porque este pequeño surco que tenemos bajo la nariz, que segmenta los dos labios, no está cerrado cuando somos fetos, se va cerrando con el desarrollo. Entonces, todos en algún momento de la vida en el vientre materno teníamos labio hendido. Pero, por ejemplo, una persona que nace con labio hendido, pues va a tener problemas para alimentarse y para articular. Y entonces, los fonemas que son bilabiales como la m, la p, la b, se ocupan 2 labios para elaborarlos, pues va a batallar para hacerlos. Entonces, cada fonema tiene su punto y su modo.
y se ocupa de integridad física del aparato fonoarticulador para decirlo. Los dientes, la lengua, todo tiene su nombre. Entonces, yo, para los que se burlan de este tipo de alumnos, digo, tú también estabas en esa condición y entonces es importante respetar el alumnado, es importante también entender que esa fisura que tiene no le va a permitir decir algunos sonidos y entonces hay que respetar su forma de articulación, pero evidentemente canalizar con un otorrino, con un médico que haga esa cirugía y que luego Claro, sea rehabilitado en lenguaje. O sea, pero en el aula se le tiene que dar oportunidades para que lo diga. Decía una maestra, profesor Saúl, pero es que se van a burlar de él. Le digo, sí, pero entonces ¿para qué está el profesor si no es para regular a los demás, claro, por tener respeto supuesto. y enseñarlos a que tienen que escucharlo independientemente de cómo diga? Me decía un niño, no le pregunta a él porque él es mudo, no le pregunta a él porque habla mucho. Le digo, vamos a preguntarle y vamos a esforzarnos en escucharle. O sea, que mi estilo docente no limite la comunicación del Claro. alumno. Yo le tengo que preguntar, porque decía una maestra, pero no va a contestar siquiera. Y le digo, pero si y como quiera le preguntamos, y dice ella, sí, pero no va a contestar. Le digo, y si como quiera le preguntamos, y dice ella, pero no va a contestar. Y entonces le preguntamos, y te digo, ¿qué? No contestó, y dice, ya ve, le dije, así como diciéndome, ya sabía. Y le dije, sí, pero le dimos la oportunidad, y estar insistiendo, va a mover la cabeza o va a empezar a decir algo, porque esa es mi Claro, chamba. Entonces, sí, ella piensa que lo protege si no le pregunta, pero finalmente lo perjudica. Entonces, en esto de las dimensiones es importante saberlo. Y entonces empecé con las funciones, que es parte de la pragmática. Y una de las funciones es la fática, que es abrir canales de comunicación, ver al rostro, ver a las personas. En el caso de los niños con discapacidad, por ejemplo, bueno, hablo de los niños autistas ahora, este, esa función no está, o sea, se ocupa desarrollarla, que nos vean, que tengan la intención de acercarse, es una característica de ellos, pero tenemos que trabajarlo, se lleva tiempo, pero en el aula también hay muchos niños que no nos ven a los ojos y que también, y que además nunca jamás te van a dirigir la palabra, o sea, ellos tienen que tomar la iniciativa, también tener esa apertura. Entonces, en esas sí, columnas claro. del listado que te decía, podemos poner las funciones del lenguaje y poner primero la F, que es la fática, y entonces marcar qué alumnos que tenemos de los 25, 30 o 40 o 15, los que tengan, porque los ranchos a veces tienen menos, y pongamos palomita en aquellos que tienen esa función. Y si no te has enterado, pues vas al otro día y miras a tus alumnos y te das cuenta quiénes no, para que tengas controlada esa parte y sepas que con ellos hay que trabajar eso. En el día a día, o sea, no es una clase especial, es en el día a día. Una maestra educadora se pintaba, se maquillaba como si tuviera una mariposa en la cara, para que un niño volteara a verla por lo menos. Y entonces siempre cambiaba, se ponía algo distinto. Y entonces fue jalando al niño que la viera los ojos. Muy interesante. Y digo, no es la parte ideal, pero se me hace muy creativo que alguien haga algo como eso. Claro, O a los lentes les ponía algún adornito, alguna chispita, algún tipo de resortito para que el niño volteara. Entonces ella siempre los traía locos para que estuvieran atentos a su cara. Me parece muy padre que una sí, profesora de escuela regular esté sensibilizada a eso y que desarrolle recursos para lograrlo. Entonces, en esa lista, tú registras quiénes sí y quiénes no. La siguiente función es la función regulatoria. En esa función te va la vida, Flor, porque si uno no dice, no, quítate, no me gusta, grito, me voy, policía, venga, te va la vida. Entonces a los niños hay que enseñarlos desde pequeños a que esa función regulatoria la desarrollen. Grito, vete, no. A veces los niños no saben decir que no. Entonces un niño que no tiene la función regulatoria, comúnmente es al que le pegan, le quitan el lonche, lo empujan, le arrebatan las cosas, es el que siempre pierde. Y ya en la vida sí, adulta es el que en una relación siempre pierde, siempre lo dejan, siempre abusan de él, siempre le hacen cosas. Pues tienes que decir, sabes que esto no me gusta, sabes que esto me está pareciendo inadecuado, creo que estás abusando, creo que te aprovechaste. Pues hay que decirlo. Entonces, si no lo enseñamos desde niños, no se logra. Le cuesta a un adulto mucho luego desarrollar esa parte. Eh, He visto tantos casos de abuso, me han contado señoras, he visto, donde la función regulatoria era vital para salvarse, era vital para sobrevivir. Entonces, sí se ocupa que los niños practiquemos con la ellos. desarrollen. Yo a veces pongo, cuando voy al aula para ver a los niños de los maestros con los que he trabajado, pongo situaciones, le digo, si un niño te pega, ¿tú qué eres? No, pues yo lloro. ¿Y tú? No, pues yo le pego también. ¿Y tú? No, pues yo le grito. ¿Y tú? No, pues yo le hablo a mi mami. No, pues yo le digo al maestro. Entonces, vemos el muestreo de respuestas posibles y luego Claro, vamos moldeando una que nos quede.
Y entonces, muy padre porque los niños van aprendiendo a partir de otras respuestas que dieron los demás y vamos escogiendo. Eh, entonces, en esta función regulatoria es controlar a los demás a través del lenguaje, a través de la palabra. A veces el profesor abusa en el aula de la función regulatoria y siempre está cállate, vente, hazte. O sea, también hay que soltarlos, porque un estilo muy Sí, directivo no genera iniciativa en el alumno, no genera que él se aviente a decir, porque siempre espera que le ordenes, siempre espera que lo inhiban, que le digan, que lo controle, ¿no? Entonces hay que dejar también que el niño desarrolle función regulatoria. Otra de las funciones, en estas 6 de las que estamos hablando, es la función autorregulatoria. En esa función es controlar, pero tú mismo autocontrolarte, tú mismo autorregularte. A través del lenguaje interior, nosotros nos decimos, cuando te hacen algo terrible, dices Flor, por dentro dices Flor, no es momento, después calmadita, no es momento, no es el sitio. O sea, uno se controla. Pero, por claro, ejemplo, un niño pequeño en una guardería siempre muerden, empujan, y gritan o hacen sí, berrinche. Bueno, sí, es parte del desarrollo, pero conforme desarrollan el lenguaje, entonces ellos se van autorregulando y van usando la palabra ahora. No, quítate, vete, no quiero. Entonces, el lenguaje cubre esa función autorregulatoria. Un joven, un alumno que es impulsivo, que es violento, que es rudo, el lenguaje le permite autorregularse, porque a veces rápidamente quiere golpear y podría contar hasta 3, decirse alguna cosa bonita interiormente, pero la escuela le tiene que enseñar. De hecho, yo he modelado con profesores, le voy a llamar así inadecuadamente, pero me bromeo con los maestros, le digo, este, siempre cuando viene el crimen, te das cuenta, está en proceso. Me dicen, es que hay un niño que les pega a todos los demás, cierra las manos y les empieza a pegar, y entonces, pues se enoja de pronto y les pega. Le digo, no, 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 pero tiene que haber un caminito ahí. Y entonces yo hablo con el niño y le digo, oye, ¿cómo es que te enojas tú bien rápido? Y dice, no, profesor, es que veo algo que no me gusta. Y entonces comienzo a respirar así muy fuerte. Y dice, y luego me sigo enojando, y dice, y luego aprieto las manos. Y entonces me voy acercando y les pego. Y entonces le digo al maestro, ve, crimen en proceso, o sea, a usted le faltó ojos que sí ven para darse cuenta que ese niño se está agitando, se está alterando, y que usted le claro. debe decir, ve y tráeme el borrador, toma agua, lávate la cara, pasa el pizarrón, vente, ayúdame con esto. O sea, usted lo saca del cuadro y entonces lo puede resolver, pero usted le va dando elementos de función autorregulatoria, que le diga, cuando usted esté respirando fuerte y empuñe las manos, usted dígase algo bonito, piense en algo de la maestra, piense en algo de ese niño que le va a doler, piense en algo y se autorregula. O sea, digo, lo estoy diciendo muy simple, pero es un trabajo de un ciclo escolar o más, pero hay que hacerlo. Otra de las Sí, funciones es la función interrogativa. O sea, ¿cuántos niños saben preguntar? Porque a través de la función interrogativa obtenemos información. Entonces, un niño que no pregunta se queda sin información. De hecho, en la normal y en grupos de adultos, incluso en posgrado, yo trabajo también en grupos de posgrado, la gente te va a preguntar algo, Flor, y te dice, quiero hacer una pregunta, pero no sé si esté mal hecha o si sea una pregunta tonta. Chihuahua, Dios mío, ¿por qué dijo eso? O sea, nadie, nadie se iba a dar cuenta, pero ya nos dijo que la pregunta puede estar mal planteada o tonta, la gente le está cazando, ¿dónde está el error? Entonces dígala, pregúntela, pero hay que practicar para formularla, o sea, hace un pequeño guión mentalmente de cómo se va a preguntar y se pregunta lo que uno necesita saber. La gente que no pregunta se queda sin cosas. Entonces en esa lista de alumnos, yo les pido que en la I, que es interrogativa, ustedes también pongan una palomita en aquellos casos donde los niños nunca preguntan o donde no saben preguntar para jugar, hacer juegos, juegos de preguntas, juegos donde practiquemos eso. Otra de las funciones es la expresiva, o sea, decir lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que traemos en el corazón, en la cabeza, en la mente. En esa función, pues es muy interesante, pero hay niños que no dicen lo que les pasa. Yo he ido a una escuela sí. donde el niño dice, maestro, a mí me compraron un perrito. Y entonces, pues qué padre que te lo dijo. Maestro, tengo un hermanito nuevo. Qué padre. La escuela tiene que regular eso para empujar a que los niños digan. De hecho, la escuela debería regalarles 5 minutos todos los días, por lo menos a la entrada a los niños, para que conversen un poco de lo que traen de la casa. Pueden Sí, ser 10 o 15. sí, sí, No, sí, la sí. gente piensa que se pierde tiempo. No, se cubre un propósito comunicativo. Porque cuando un niño le das chance que en 10 o 15 minutos, 5 si quieres, platique de la novela, de su mamá, del perrito que atropellaron, del camión de la basura, del circo que llegó, va a haber menos posibilidades de que quiera
sé disruptivo en tu clase para platicarle eso mismo a su compañerito de un lado. Ya lo soltó, ya practicó, ya sacó la función expresiva, entonces Sí. vas afinando cosas. Otra de las funciones es la función, la última, sería la función imaginativa. Rebasamos Muy la bueno. realidad a través de la palabra. O sea, eso es muy interesante porque ya estamos entrando en el tema de la abstracción, de la función simbólica, de la función representativa del lenguaje. Las educadoras lo hacen bien padre como jugando, pero luego lo abandonan. Por ejemplo, dicen, vámonos al salón como si fuéramos conejitos y ahí van brincando. Vámonos como si fuéramos aviones y ahí van con los bracitos abiertos como si fueran alas. Vámonos como si fuéramos pececitos y ahí van así. Entonces, muy padre, porque esa función imaginativa es abstraer todas las características de ese animal o de ese objeto para luego tratar de imitarlo. Y entonces lo tiene uno que imaginar porque uno no es conejo, ni es pescado, ni es avión, lo tiene que imaginar. O sea, construyes mundos, pero la escuela lo tiene que trabajar. Entonces, esas 6 funciones yo les pido que las pongan en la lista y vayan trabajándolas y vayan manejándolas para que se aseguren que todo su grupo va avanzando en esta área comunicativa. De hecho, no se debe trabajar solo comunicación en español, es en matemáticas, es en naturales y es en todo. Claro, O sea, por todo eso supuesto. ni debería ser una asignatura, debería ser una herramienta para aprender todo lo demás, eso y las matemáticas. Pero luego ya se acabó la hora de español y entonces ya no hay correcciones, ya no hay turnos, ya no hay nada. O sea, debe ser siempre. Y entonces, bueno, otro de los elementos que trabajo es muy chomskiano, Flor. Son tres elementos con siglas. Uno es MAL, que dice mecanismo de adquisición del lenguaje. Quiero que lo entiendan los profesores porque les debe de quedar claro que todos los seres humanos tenemos un mecanismo de adquisición del lenguaje. O sea, tenemos en nuestro cerebro las estructuras, las conexiones, como para desarrollar lenguaje. O sea, incluso un niño con discapacidad, la más grave que tú quieras, tiene ese dispositivo que puede funcionar de una forma distinta o quizá más lentificada o quizá más tardado, pero la tiene. Y entonces todos los seres humanos estamos capacitados para desarrollar lenguaje, por el hecho de ser humanos. Y, y entonces ese mecanismo de adquisición del lenguaje, ese MAL, se activa cuando entras en contacto con usuarios competentes de la lengua. O sea, cuando eres bebé, pues con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, y se va ampliando con más usuarios de la lengua. Ese elemento, Chomsky le llama SAL, o sea, sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje. Y entonces aquí es donde entra el meollo del asunto. Ya los profesores entendieron que los alumnos tienen un mecanismo de adquisición del lenguaje por el hecho de ser humanos, un área de Broca, un área de Wernicke, una red perisilviana que hace que podamos hablar y codificar y todo eso. Pero ahora se tienen que asumir ellos como SAL, como sistema de Como un apoyo de sistema de adquisición apoyo. del lenguaje. O sea, un profesor de apoyo, un profesor de grupo, una mamá, un papá, una tía, una abuela, son el SAL, son el sistema de apoyo y la adquisición del lenguaje. Desafortunadamente, el SAL no jala bien casi nunca. O sea, yo entro a grupos y veo pocos profesores que lo hacen bien, ¿eh? Pero no sé por qué la normal da los elementos y también la lógica como usuario competente del lenguaje te da elementos, pero pues no ocurre. ¿Será porque estás apurado por la división y por el punto decimal y la ortografía y que la Así es. bolita de la este padre? O sea, te distraes con otras cosas, porque la escuela básica tiene por lo menos 12 años para que lo logres. O sea, tiene 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de Sí. secundaria para que seas un usuario muy competente de la lengua. Y te digo que no se No logra. se logra. El profesor No, se no se logra. distrae con la bonita letra y con que forren las libretas rosas y que el cuadro chico y que el cuadro grande y que esa no es la y que cosas que se van resolviendo sobre la marcha cuando uno tiene un buen programa y mucha claridad en los propósitos. Porque, ¿qué rayos se hicieron 12 años si no se logró ser usuario competente de la lengua? Digo, ¿qué se Claro. hizo? Y todavía la prepa continúa con eso, con taller de redacción, o sabrá Dios qué materias ahora equivalentes a eso se den. Entonces, el profesor tiene que saber que él es el SAL. De hecho, yo les pregunto, como SAL, ¿cómo te consideras? O la escuela donde tú trabajas, el grupo de profesores, ¿cómo asumes que son como SAL? Y entonces ya dicen, no, pues sí nos falta, porque esto, ya con todo lo que hemos platicado, van descubriendo cosas. ¿Cómo ves la familia del niño como SAL? No, pues sí le falta, porque veo que la señora casi no platica con él y que no sé qué. Entonces se asumen como SAL, o sea, el contexto favoreciendo ese mecanismo de adquisición. Y la última, Flor, de este estilo chomskiano es
MEL, o sea, mecanismo para la enseñanza del lenguaje. O sea, tú eres el contexto. Ok. Muy bien, tú tienes que favorecer, pero tú tienes que tener un mecanismo, una metodología para trabajarlo. Y desafortunadamente, insisto, aparte de que uno es mal sale en la escuela, no tiene una metodología, o sea, no tiene idea de cómo surge el lenguaje. Por eso toda esta teoría yo la trabajo con casos, con situaciones, con cosas del habla de ellos, para que lo visualice. Pues aprovecho que soy especialista en el área comunicativa y aunque soy el inspector, sé que no va a haber maestro de comunicación en el rancho. Sé que ni siquiera el profesor va a estar apurado por eso, porque va a decir, no, pues es que son de un medio rural, están muy... Sí, 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 pero tú eres el profesor y tú tienes que Claro. resolverlo hasta donde se pueda en esta comunidad. Entonces, ahora lo llevamos a que descubra que no tiene una metodología, que tiene que saber todo esto y que tiene que ir empujándolo en el día a día. Entonces, ese MEL sería tener los conocimientos, tener las formas mediacionales, no correctivas, empujar al alumno, no escandalizarse cuando dice una mala palabra, sino acomodarlo, irlo empujando a que tenga un lenguaje más elaborado y que vaya avanzando. Te digo que la escuela de la ciudad, cuando batalla con un alumno, lo manda a la otra, le dice, váyase a aquella, ahí a 2 cuadras Sí. está la Sor Juana, ahí lo van a atender, ahí hay rampas y hay todo. Pero acá en el rancho no, porque la siguiente escuela está a 50 kilómetros, a 40 o 30, ¿cómo va? Entonces el profe le tiene que entrar y entonces yo también, porque me salgo de mi zona escolar y voy a comunidades muy metidas donde hay un solo profesor y les platico esto, porque no va a haber nadie que vaya con ellos. Claro. Pero además, lo más valioso de todo no es que yo vaya, sino que él descubra que está a su alcance, que todo eso que dijimos está a su Que alcance, lo puede hacer. que él lo puede hacer y que no se ocupa un especialista, porque luego el especialista, en un orgullo malentendido, ha hablado de dislalia, de disglosias, de disfemias, de disartrias, de piramidal, de punto y modo de articulación, y entonces a pantalla y asusta al profesor común porque dice, no, pero eso yo no, yo eso no podría, pero conversas con el niño, te aseguras que pregunte, que se exprese, que te mire, que esto y que el otro, y entonces lo puedes resolver. Pero de otra forma, Totalmente. está al alcance de todos los profesores. Es más, no deberían existir profesores de comunicación. No Ah, deberían no, existir. no, 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 no. O sea, Tampoco. te digo en un punto muy extremo, porque la escuela quiere que vaya un profe de comunicación. O sea, muchos de los problemas los tiene que resolver el profesor de grupo regular. Con ese extremo que me fui, lo que quiero decir es que habrá casos muy complejos donde la articulación sí requiere un especialista que se Sí, meta en mil totalmente. recovecos, pero todo lo que dijimos, yo al final les pregunto, ¿está al alcance de ustedes esto? No, pues que sí, pues ahora échenle ganas, mándenme videos o mándenme grabaciones, me doy la vuelta después, le pregunto a su inspectora, pero me aseguro que esté la inspectora de ellos también en la jugada, porque ella también va a ser un factor de ir empujando que eso ocurra. Claro. Y así a grandes rasgos. Y de hecho, no sé cuánto tiempo nos quede, Ya pero ya voy casi no nos cerrando. queda. Nos quedan Ok, como 2 minutos. entonces justamente completamos. Si hay oportunidad en otra ocasión, me gustaría platicar de cómo surge el lenguaje desde que somos bebés, porque ahí está el meollo de todo. Y te lo voy a decir en 3 palabras. Surgimiento de la intencionalidad, surgimiento de la referencia y desarrollo surgimiento de la convencionalidad. O sea, eh, querer comunicarnos, saber que cada cosa en este mundo tiene su nombre y decirlo como lo van diciendo los adultos. Nos conviene decirlo como lo van diciendo todos los Claro. demás, si no vamos a batallar. Entonces así, pues, a grandes rasgos te platico un poco, mucho de lo que hago con los profesores de regular, y que está al alcance de ellos. O sea, si se quiere, se puede hacer. Claro que Tú dime. sí. Saúl, pues muchas gracias por esto. Y sí, hacemos una nueva cita para que nos hables de toda esta parte que falta, ¿no? De cómo se adquiere el lenguaje, cómo se va Sí. formando desde bebés, de hecho. Sí, así es. Desde que Muchas nacemos gracias, comienza. Saúl.